esta otra área por YouTube. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar allí de ese otro lado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trae una atmósfera fresca de revelación sobre toda la amable audiencia que está recibiendo ahora estas palabras. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos estás regalando. Gracias, Señor, por cada oyente y por cada estudiante, Señor, de la escuela. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Muy bien, habíamos estado hablando, ministrando. Sé que las personas por allí me van a dar el check si están presentes algunos, porque estamos tomando asistencia también de alguna manera de la escuela. Hoy yo no los puedo ver si están presentes, pero sé que ustedes pueden estar allí del otro lado y darme un check si están allí del otro lado los que están siguiéndonos por Facebook. Recuerde que estas cosas, algunas cosas vamos a estar hablando y si es posible que haya niños que no estén cerca de esta pantalla, mejor, porque vamos a estar tocando algunos temas delicados del área sexual, del área íntima, que en esta clase específica no vamos a ser tan puntuales, pero en lo sucesivo vamos a tocar algunos temas que son para el área de liberación muy importantes. Recuerde que nosotros cuando comenzamos las clases, que lo hicimos presencial, dimos un material acerca de la liberación y tenemos allí algunas cosas que están en los apuntes. Y quiero que ustedes puedan estar allí tomando los apuntes y si pueden estar allí compartiendo para poder estar mirando. Allí le damos la bienvenida a los hermanos Brito Colman, que están allí. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Ellos están y van a permanecer en ese lugar. Que el Señor los bendiga. Gracias al Señor. Presentes, allí están. Bendiciones para ellos. Entonces recordamos que en la página 3 de los apuntes dice que tenemos que descartar todo lo que sea una causa orgánica, que no sea un problema del cuerpo, como mala nutrición, desequilibrio hormonal, algún daño cerebral o una causa que pueda ser notoria obra de la carne. Hay cosas que pueden ser falta de una atención médica específica, cosas que tenemos que descartar, que no sean de origen espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los que van a ser ministrados en liberación? ¿Cuáles son las señales o las cosas que pueden aparecer en las personas que necesitan ser libres? Por lo general, las personas que fueron dados en adopción y no están en su hogar original, las personas que fueron dadas en adopción no tienen algunas, no digo que todas, algunas personas no tienen una buena relación con sus padres, y si esto se le ocultó, o sea que nunca se le dijo a la persona que fue adoptada, estamos ocultando algo, y detrás de lo que es mantener cosas ocultas, aunque parezca así, hay ocultismo, se está ocultando algo. Entonces en eso hay preguntas y cuestiones que el que es adoptado tiene como un vacío y no hay un nexo fuerte con su familia, y allí es donde toman ocasiones los rechazos. Entonces ese rechazo que uno no sabe cómo nació, posiblemente es por esta causa, ¿no? Por un abandono. O sea, si fue adoptado o si fue abandonado y dado en adopción. Muchas madres solteras han dejado a sus hijos a cuidado de sus padres, y el chico creció creyendo que sus padres eran sus padres y en realidad eran sus abuelos. Y
y eso nunca se dilucidó. Y allí hay una causa, una puerta grande para estar dándole lugar al enemigo. Entonces tenemos que ministrar en total libertad. Si uno se enteró de esto y causa algún dolor, algún temor adentro, ¿sí? Ay, ¿quién será mi padre? O deseo de conocer a mis padres verdaderos. Pero eso está como si fuera una herida, algo dentro del corazón. Eso está acumulando en la persona un resentimiento y un rechazo. Acuérdense que nosotros, para ir a la liberación, tenemos que, haciendo un repaso rápido de lo que dimos anteriormente, llevar a la persona a la necesidad de ser libre. Tiene que desear ser libre, anhelar profundamente ser libre, y aconsejamos a las personas que van a administrar la liberación, llevarlas a renunciar. Como decía Tito 2:12, renunciando a toda impiedad, ¿sí? Renunciar a la impiedad. Hablamos nosotros anteriormente lo que era la piedad y la impiedad, hablamos del misterio de la piedad, hablamos de cómo Jesucristo fue manifestado en carne, que crean justamente en esto, en que el Señor Jesús es Dios, pero también es hombre, porque fíjense qué importante es la encarnación de Cristo, porque Cristo viene a nuestra naturaleza humana, ¿sí? Justamente para liberar al hombre. ¿Por qué? Porque Satanás toma ocasión por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, y entra en el linaje de la humanidad. Entonces empieza una lucha, una guerra de simientes. La simiente de la serpiente va a luchar con la simiente de la mujer, ¿sí? Entonces vemos allí que va a haber una simiente de Dios y una simiente de las tinieblas o del enemigo. ¿Qué es simiente? Simiente es semilla. Va a haber una semilla de Dios y va a haber una semilla del enemigo. ¿Cómo es sembrada la semilla del enemigo en la raza humana? ¿Y cómo es sembrada la semilla del enemigo en una persona? Fíjense que lo hace Satanás por una mentira. Entonces, lo que busca Satanás siempre es que el hombre rechace a Dios, ignore a Dios o inclusive llegue a odiar a Dios. Ese es el fin de Satanás. Como Satanás odia a Dios y odia todo lo que Dios hace y odia a la creación humana y a todas las cosas, porque su fin es destruir, robar, matar y destruir. Quiere destruir a Dios, destruir al hombre, destruir a todo el propósito de Dios en todo linaje. Entonces sembró el odio. Cuando vemos nosotros el primer asesinato, eso está en Génesis capítulo 4, Caín y Abel. La palabra de Dios nos enseña más adelante que en el Nuevo Testamento, justamente la revelación nos dice que ¿por qué fue la muerte de Abel? ¿Por qué fue muerto Abel? Porque era del maligno, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es que Caín era del maligno, Abel era el de Dios? ¿Sí? Abel fue el que hizo el sacrificio que le agradó al Señor. Entonces Abel ofreció a Dios el sacrificio que pidió Dios. Fue obediente. En cambio Caín ofreció lo que él quiso. No se puso bajo la autoridad de su padre Adán primeramente. ¿Por qué? Porque la ofrenda a Dios fue instaurada por Dios. Dios eligió el modo de poder ofrendar. El modo de ofrendar era mediante un sacrificio, o sea, un animal
inocente tenía que derramar sangre, y de esa manera era lo que Dios aceptaba, y en la antigüedad el Señor se manifestaba y consumía el sacrificio. ¿Se acuerdan Elías cuando él hizo un altar y puso allí unos bueyes y descendió fuego del cielo y consumió ese sacrificio? Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, si usted lo quiere buscar. Pero en la antigüedad era lo mismo. Dios miró con agrado el sacrificio de Abel. El sacrificio de Abel estaba constituido por el primogénito, por el primer animal que él eligió, el más fuerte, el más gordo, el sin defecto, porque esto es un significado profético, porque significa lo que Dios estaba mirando desde antes de que creara la raza humana. Dios ya tenía el modelo para la liberación del hombre. Eso no lo iba a tomar por sorpresa a Dios. Dios sabía que el hombre iba a ser objeto de ataques espirituales. ¿Por qué? Porque este enemigo ya atacó a la deidad en la eternidad. El enemigo atacó a los ángeles. La rebelión nació en el cielo, y la rebelión se produce en el corazón de Satanás. ¿Dónde nace el pecado? El pecado nace en el corazón de Luzbel o Lucifer. Muchos dicen, si existe Dios, ¿por qué hay pecado? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay maldad? Si Dios existe. Esa es la gente natural que no conoce a Dios, tiene esas preguntas. Y justamente existe Dios, pero la maldad no tiene nada que ver con Dios, porque el mal no proviene de Dios. Dios no es tentado por el mal, Dios no tienta a nadie. Es el tentador, es Satanás, que quiere poner la semilla de mentira, de maldad y de pecado en el corazón de los hombres. Y es allí donde incuba y pone allí la semilla. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios en la creación, ¿se acuerdan cuando hablamos de las tinieblas, el origen de la tierra y demás, que está en Génesis 1:1? Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó el desorden fue ocasionado por la caída de Satanás, por la caída de Luzbel. Cuando Luzbel cae a la tierra, es arrojado a la tierra, produce un caos y un desorden. Y en ese caos y en ese desorden podemos ver que hay una caída de la primera creación, donde allí mueren y son extinguidos la primera creación de Dios, donde estaban los grandes monstruos, los dinosaurios, tiranosaurios y demás, porque la gente dice, y eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, porque la Biblia lo que apunta es al plan de salvación del hombre, no apunta a la ciencia. La Biblia no apunta y no va a explicar cómo fueron creados y cuál es el origen. Todo esto nace por revelación posterior, porque si la Biblia fuera un libro de ciencia y de biología, no entenderíamos demasiado lo que es el plan de Dios, que es el plan de la salvación. Dios quiere que nosotros entendamos primeramente esto, que es el mensaje de Cristo para ser salvos, y una vez que somos salvos podemos ser liberados y librados. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, así que cuando las tinieblas entran en el corazón de Caín, como estábamos hablando, entró el asesinato y el homicidio en el corazón de Caín. Entonces, ¿quiénes son los que necesitan liberación también? Los que tienen deseos de matar a alguien. Eso es por el odio, es por el resentimiento, pero también puede ser algo espiritual.
por celos contra alguien, por celos contra una persona, por celos contra una expareja, exmujer, ex. Allí aparecen deseos y vemos lamentablemente en estos tiempos un aumento y un crecimiento exponencial de los femicidios, de los homicidios, de los desapariciones de personas, de jóvenes, homicidios desde muy pequeños, ya personas con armas y matando y deseando quitarle la vida a otra persona. Y esto justamente es una obra diabólica. Las personas que tienen deseos o anhelos homicidas o de muerte, tienen que ser liberados. Y una persona, dijimos que primero recibe el perdón, recibe la entrada al reino de Dios, recibe la salvación espiritual. Pero después el reino de Dios tiene que ir tomando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablamos las personas que fueron dadas en adopción, las personas que fueron abandonadas por los padres, las personas que fueron huérfanos y rechazados, que es prácticamente lo mismo, personas que fueron abusadas desde niños, si fueron abusados por sus tíos, parientes, familiares, las personas que padecieron violación, abuso sexual, hubo personas que fueron molestadas por sus padres o padrastros o tíos, o alguna persona que violentó a un niño o una niña. De esta manera el enemigo tomó lugar y esa persona necesita liberación. Por supuesto que tiene que haber confianza entre el ministro o la ministra de liberación para que esto salga del corazón, porque no es fácil confesar un abuso, no es fácil confesar una cosa tan íntima, tan delicada. Por eso que tenemos que nosotros tener la guía del Espíritu de Dios para que el Señor nos dé gracia delante de las personas. Y si nosotros lo vemos y lo reconocemos por revelación, hacer las preguntas con la delicadeza, con el tacto y con la guía del Señor para que estas personas puedan abrir su corazón. Entonces, acuérdese que nosotros para ministrar liberación debemos hacer las preguntas correctas, guiados por el Señor, y decirle a las personas que estén dispuestas a perdonar. Si la persona ha tenido un encuentro con Dios genuino, va a ser fácil perdonar, porque nosotros fuimos perdonados por Dios. Recibimos el perdón y podemos soltar el perdón. Pero si las personas no están dispuestas a perdonar, no se esfuerce usted por llevarlos a liberación, porque las personas no van a ser libres. Si la persona no quiere perdonar, no lo fuerce, ni lo fuerce a ser libre, ni usted se gaste en oraciones, en ayunos y en, oración sí, ore por la persona, pero para que cambie el corazón, pero en la sesión de liberación me refiero. Sí debemos de orar personalmente por las vidas, por las almas, e intercedemos continuamente para que las personas reciban luz, pero cuando la persona recibe luz, nosotros tenemos que guiarlos al Señor, que es el que lo va a liberar. En nosotros actúa el Espíritu Santo y es el que va a ministrar la liberación, el que va a soltar la palabra para que la persona sea libre. Entonces, como dijimos en la anterior clase, hay obstáculos que impiden la liberación. Acuérdense, uno de estos es la falta de perdón. Otro obstáculo es usar técnicas
inapropiadas. Como yo les dije, si uno no tiene gracia, a la persona le va a causar molestia lo que nosotros le decimos. Entonces se va a bloquear, se va a cerrar y no va a poder soltar. La sanidad, la liberación sale por los labios, por la confesión. Cuando confesamos, ¿sí?, los pecados, somos liberados. Cuando confesamos, lo hacemos constantemente. Aun cuando una persona va a liberación, necesita a veces varias sesiones de liberación. Dijimos que algunas personas son libres de una sola vez cuando van a liberación, cuando se manifiesta este espíritu inmundo y la persona ha tenido un encuentro muy personal con Dios y Dios los libera directamente. Otros van y en una sola sesión son liberados, y a otras personas les cuesta más justamente el área del perdón. Y perdonan, pero como hasta ahí nomás. Y otra vez vuelven a recaer. Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en el área del perdón y de la sanidad interior. Porque ¿cómo yo sé que la persona ha sido sana, ha sido libre? Cuando yo hablo del tema y eso ya no causa dolor. No causa dolor. Si causa dolor es porque todavía está sangrando. Usted ve que una herida, ¿sí?, cuando usted se corta con algo y se sensibiliza esa parte, la parte que se cortó, por ejemplo un dedo, entonces usted va a rehuir de tocar o de usar ese dedo, ¿no?, para hacer actividades. Si trabaja con sus manos, ese dedo lo levanta y la herramienta no la toca con ese dedo. O si está cocinando, no agarra el cuchillo con ese dedo. ¿Por qué? Porque ese dedo está dolido, está lastimado. Y como nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros no vamos a poder servir a Dios correctamente, ¿sí?, si no somos libres, si tenemos ese dolor adentro, de esa dolencia causada por esa opresión espiritual. Acuérdense que Satanás trabaja por traumas. Ese trauma, esa violación, ese abuso, ese abandono, ese homicidio o asesinato, porque las personas que matan a otras abrieron la puerta al enemigo por quebrantar la palabra de Dios, la ley de Dios, y el enemigo tomó ocasión sobre esa persona, y esa persona ya no es de Dios, es del enemigo. Hablamos del caso de Caín. Caín era del maligno y fue usado por el maligno para sembrar terror, y las generaciones que vinieron de Caín fueron todas malas. Entonces, fíjense qué importante que cuando nosotros recibimos a una persona que es libre, nosotros cortamos el linaje y la semilla que puede seguir dispersando esta persona. Porque cuando nosotros venimos a Dios, ya nuestra vida es limpia y sembramos lo bueno. En cambio, cuando el enemigo sigue operando, esa semilla sigue siendo mala y sigue plantando semillas malas, y las plantas van a ser malas. Por más que se disfracen de piedad, por más que se disfracen de religiosidad, por más que se disfracen de hipocresía, Jesús decía claramente: ustedes, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? O sea que Jesús miraba profundamente lo que había en el interior de las personas. Entonces el Señor decía claramente: den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nos volvemos a Dios, ya en nuestro corazón, en nuestro interior, no hay frutos malos, hay buenos frutos. Frutos de amor, el fruto del Espíritu, ¿sí? Así que tarea para los estudiantes de la clase de Roa, desarrolle brevemente cada fruto del Espíritu, ¿sí?, que está allí en su palabra del Señor, ¿sí? Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Así que el fruto del Espíritu, va a haber el fruto del Espíritu. Cuando nosotros tenemos fruto del Espíritu, entonces no hay fruto de la carne.
Cuando hay más fruto del Espíritu, el enemigo no va a entrar con otros espíritus. Entonces, cuando está el fruto del amor, no va a entrar el odio, el espíritu de odio, el espíritu que oprime y que hace odiar a las personas. Porque el odio, muchos dicen que es un sentimiento. Y yo disiento en algunas cosas allí. Puede ser que sea un sentimiento, pero ¿quién es el que que alimenta el sentimiento? Si ese sentimiento está alimentado por un espíritu de odio, esa persona va a ser amargada toda su vida. Nunca va a poder recibir y ser una persona saludable espiritualmente. Porque no puede amar, porque hay un espíritu de odio que está fogoneando el sentimiento de odio. ¿Entiendes? Entonces no ama, sino que odia. Yo quiero ser libre del odio. Quiero ser libre. Entonces, si usted hace esos cuestionamientos a las personas, aborrece a alguien, odia a alguien, haga esas preguntas cuando usted va a ministrar. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué le causa rechazo, repulsión mencionar a esta persona? Entonces allí es donde usted va al hueso de la cuestión, va a ir a lo profundo de esa cuestión. Y la persona, poco a poco, cuando usted vaya ganando su confianza, va a abrir su corazón y usted va a poder ministrar. Cuando nosotros ministramos la liberación, recuerde por favor que esto es algo privado con la persona. No es para que ande por ahí divulgando las cosas que entran en el consultorio de liberación. Es como secreto profesional. Eso no se divulga. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha habido abusos del secreto del sumario de liberación. Y por allí se suelta eso, y eso fue de la vida pasada, eso ya no pertenece a la nueva vida en Cristo. Una cosa es cuando una persona da testimonio de lo que Dios hizo. Por ejemplo, si yo digo personalmente fui liberado de la opresión del diablo, yo odiaba, yo mataba a las personas, quería desearle la muerte a todos, y Dios me liberó de eso. Y otra cosa es que otras personas anden chismeando. A propósito, los que andan en chisme necesitan liberación. Porque dice la palabra, no andarás chismeando, no descubrirás la desnudez de tu hermano. Eso es como desnudar a la persona. Produce la misma vergüenza, y donde hay vergüenza se necesita liberación. Porque la vergüenza es causada por una desnudez. Cuando Dios se acerca a Adán y Eva y ellos pecaron, ¿qué sintieron ellos? Vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron su desnudez. ¿Por qué vieron su desnudez? Porque se enfocaron en su error, en su pecado. En cambio, si ellos hubieran mirado a Dios y hubieran dicho, Dios, nos equivocamos, nos arrepentimos y te pedimos perdón, ellos hubieran sido liberados y tal vez hoy la humanidad hubiera estado muy diferente. Pero ellos ocultaron su pecado, ocultaron su error. Hablo de Adán y Eva. Es más, si quisieron justificarse, o sea, cosieron hojas de higuera y quisieron tapar su desnudez. Ellos quisieron tapar su desnudez. Y Dios les hace una pregunta y les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? La respuesta es obvia, no lo dice la Biblia, pero Satanás les metió adentro de ellos su pensamiento, el pensamiento de la vergüenza, el pensamiento del menosprecio a sí mismo.
empezó el complejo en ellos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no tenían complejos, ningún tipo de complejo. Se amaban a Dios y el amor fluía en ellos. En cambio, claro que estaban desnudos anteriormente. Estaban desnudos, vestidos de luz, pero estaban desnudos. Pero ¿qué es lo que causó la vergüenza en ellos? El complejo que les metió Satanás adentro. ¿Cuánta gente que hay acomplejada en este tiempo? Tienen complejo, porque si son gordos, entonces empiezan los complejos de la alimentación, trastornos de alimentación, y las personas pasan a probar diferentes dietas, y algunos se van de la raya y dejan de comer y quieren vomitar. Ahí entra la anorexia y la bulimia, que son espíritus. Es una enfermedad, claro, pero el rechazo a sí mismo, que lo tienen por el complejo de rechazo a sí mismo que tienen, porque no se aman, no se estiman, no aman lo que Dios ama. Si yo me miro con los ojos de Dios, diga: yo soy amado por Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy una bella criatura de Dios. Diga: eres bello, soy bello. Mírese al espejo y ámese. Ámese porque Dios lo ama. Entonces yo tengo que empezar a quitar todo complejo que haya. Si yo tengo complejos, no puedo ministrar liberación. Yo tengo que quitar todo complejo que tenga de cualquier tipo. Es por eso que decimos que los que van a ministrar liberación deben ser primero sometidos a liberación. Entonces yo les ministro liberación de todo complejo, de toda vergüenza, de todo temor que tengan. Entonces ellos ya no van a poder darle lugar al enemigo para que eso entre otra vez en sus vidas. Entonces, cuando uno es libre de los complejos, el Espíritu los llena y comienzan a amarse a sí mismo, amar a su cuerpo, amar a su rostro, amar a su cuerpo. Y ellos van a cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo, no por complejo al que dirán o él o ella. Entonces entra una relación de confianza con el Creador, con Dios y con los semejantes. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor dice: el segundo es semejante al primero. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me río por los comentarios que ponen ahí: soy bello, soy hermoso. Me encanta que ustedes entiendan el principio. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a la creación y no puedo amar a mi hermano y no puedo amar a quien estoy librando o ministrando liberación. Yo tengo que tener profundo amor por mí y después puedo ministrar al otro, porque yo lo que no tengo por mí no lo puedo tener por otro. Es por eso que allí funciona el principio. Cuando yo recibo liberación del complejo, todo tipo de complejo, de inferioridad, de superioridad, todo complejo que tenga, y soy libre de esos complejos, puedo liberar totalmente a las personas y ellos empiezan una nueva etapa de libertad, confiando que Dios los ve, que Dios los ama, aun que tengan debilidades, porque cuando nosotros ministramos liberación, las personas ya empiezan a ver eso y necesitamos enseñar cómo mantener la liberación, porque tantos años que el enemigo metió algo allí en la mente, que pasa a ser como una fortaleza eso.
por eso que el libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3, dice, porque, pues aunque andamos en la carne, no ministramos según la carne. No podemos ministrar liberación en la carne. Y esto en la carne no habla de decir solamente que, habla de acuerdo a los criterios humanos y científicos. No se ministra liberación de acuerdo a los criterios de la ciencia humana, porque eso escapa los límites de la ciencia humana. Bueno, podés empezar a racionalizar con un demonio. Cuando está ahí el demonio, lo que no debe hacer el ministro de liberación es ponerse a dialogar con el espíritu que está hablando ahí. El espíritu lo va a engañar. Es porque es un engañador. Porque él no va a querer salir de ese lugar donde está cómodo, donde está calentito, donde tiene su casa. Porque el demonio piensa que lo que tiene allí el cuerpo que está usando para manifestar, ¿sí? Los demonios no tienen voz audible, usan la voz del cuerpo que Dios creó. Diga, mi bello cuerpo pertenece a Dios y voy a hablar las palabras de Dios, no voy a hablar las palabras del diablo. Ya le iba a hablar en italiano, ne voy a parlare la palabra del enemigo. Voy a hablar la palabra de Dios. Voy a ser parlante de Dios. Mi boca es del Señor. Mis labios son del Señor. Dios pone palabra en mis labios. Dijo el Señor en aquel día, no se preocupen por lo que van a responder, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dirá lo que tienen que hablar y que decir. Jesucristo utilizó la palabra. Nosotros usamos la palabra para liberar. No usamos ni las tomas de karate ni de ningún tipo de fuerza humana. No ministramos según la carne. Eso se está refiriendo a este pasaje. Andamos en la carne, pero no ministramos según la carne. Ministramos en el Espíritu, por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios y de las palabras que el Señor pone en nuestros labios, las personas van a recibir los milagros, y en este caso la liberación, que es un milagro. Es un tremendo milagro la liberación. Entonces dice la palabra del Señor que estamos compartiendo en 2 Corintios 10, 3, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Esto lo añado yo, pero si no es carnal, ¿qué es? Es espiritual. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Satanás habla palabras que son carne y muerte, pero Jesús y el Espíritu Santo habla palabras que son vida y espíritu. Espíritu y vida. El diablo, carne y muerte. Jesús, espíritu y vida. El diablo, carne y muerte. Jesús, espíritu y vida. El diablo, Jesús, espíritu y vida. Espíritu y vida. ¿Cómo echamos un demonio? Con el espíritu y con la vida. La vida, la luz. El espíritu es la luz, echa fuera las tinieblas. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Las tinieblas no prevalecen contra la luz del Señor. Y no prevalecerán contra ti ni contra la iglesia. Dice la palabra que cuando vienen los pensamientos, que es la lucha espiritual, de una de las fortalezas espirituales más preferidas por el diablo, porque el diablo prefiere
una mente sumisa antes que un gran ejército. Donde tiene una mente sumisa, el diablo controlará un gran ejército. Entonces, nosotros ministramos liberación a la mente, a el corazón. Corazón y mente están acá. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, acá, lo que piensa. Esto es el corazón. En la Biblia, no es lo que late acá adentro, es lo que tiene usted acá. El corazón es la fuente de la vida. El corazón, porque de él mana la vida. Entonces ministramos liberación al corazón, a la mente, al corazón. ¿Sí? Cuando los ministros de liberación necesitan a veces, no siempre, ministrar liberación, a veces tocan la parte del corazón, de la mente, a veces, no siempre, pero a veces es necesario. ¿Cuándo? Cuando los pensamientos y la mente no se sujetan. Entonces, hablamos los primeros capítulos de estas clases que tenemos poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Poder y autoridad para qué? Para dominar los pensamientos y la mente. Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo domina toda mente inferior. Toda mente es inferior a la mente del Rey de los Espíritus, del soberano de los Espíritus, del Dios de los Espíritus. Entonces, si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo conoce todas las cosas. Y cuando nosotros estamos en ese momento en liberación, la mente de Cristo ayuda a nuestra mente. Es por eso que nosotros ordenamos, ¿sí?, que todo pensamiento vaya cautivo o esté bajo la mente de Cristo. A veces solemos decir, atamos nuestra mente y la mente de esta persona a la obediencia de Cristo. Ato mi mente a la mente de Cristo. Ato la mente de Juan a la mente de Cristo. Si está Juan ahí ministrándole, o si está Paula ahí, yo ato la mente de Paula a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la mente está dominada por un espíritu, va a llevar a la persona a rebelarse y no querer ser libre. Entonces, con la obediencia, ¿sí?, ejercitando la autoridad de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, va a ser libre a esa persona. Ato sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Ato y reprendo todo pensamiento que no venga de Dios. Ato y reprendo todo pensamiento que venga de las tinieblas. Estas son palabras para los ministros de liberación, los que van a liberar. Acuérdense que tiene poder para sujetar a los espíritus. Cuando usted hable las palabras del Señor, las personas van a querer hacer ademanes, fuerzas, saltar. Los espíritus a veces la llevan a las personas a desmayarse, se le van los ojos para atrás. Y usted, si no está bajo la guía del Espíritu Santo, va a llamar a emergencia, va a pensar que es un desmayo y demás, pero los demonios hacen estas cosas y cosas peores. Pero cuando usted está guiado por el Espíritu de Dios y habla las palabras del Señor, y el Espíritu Santo le dice y le muestra lo que está sucediendo allí, ata todo pensamiento a la obediencia de Cristo y ordena todo espíritu que le está dando vida a esa enfermedad o a ese demonio que está allí, tomando control de esa área de su vida, que salga de esa vida en el nombre de Jesús. Acuérdense que cuando una persona recibe a Cristo de verdad, es un nacido de nuevo, el espíritu inmundo ya no tiene más parte ni suerte, no tiene más legalidad sobre las vidas.
Esto es una cuestión legal, es una cuestión legal. No tiene más derecho, no tiene más la escritura para estar en esa casa. La escritura ahora es de Dios. Y el Señor compró esa casa, compró a ese hombre, esa mujer, compró ese joven, compró ese niño. Si es propiedad de Dios, ya no le pertenece al enemigo. Esa convicción y esa seguridad la tiene que tener el ministro de liberación, la ministra de liberación. Entonces le pertenecen al Señor. Ya no tienes más autoridad sobre él. Y le habla al espíritu que usted está tratando de sacar de esa persona. ¿Cómo sé cuál es el espíritu que estoy sacando? Usted sabe cuál es el espíritu, la persona se lo va a decir. Cuando le hace el cuestionario, acuérdese que es importante. La clase que viene vamos a hablar mucho de este cuestionario, ¿sí? Nosotros estamos ya prácticamente en los 45 minutos de lo que tiene que durar esta clase. Lo veo acá donde estoy grabando, 46 minutos. Y quiero ser respetuoso al tiempo, suyo y mío también. La próxima clase vamos a hablar del cuestionario que hablé 2 o 3 puntos solamente. Pero ore al Señor. Yo sé que Dios le muestra cosas a los que le buscan de todo corazón. Espíritu Santo, te agradezco por el tiempo y el privilegio de poder ministrar tu palabra.